Muy buenas noches, ¿cómo están? Una vez más nos estamos encontrando por este medio en donde ya lo hicimos en varias oportunidades, tanto los domingos como estos talleres de los días miércoles, donde estamos tratando el libro de los Hechos. ¿Cómo están ustedes? Ahí se están conectando, podemos verlo. Y bueno, si pueden hacer algún comentario, hacer preguntas, como lo hacemos habitualmente los días domingos, cuando nos reunimos en los grupos y tratamos estos temas y que nos enriquecen unos a otros. Hoy no lo podemos hacer así de esta manera, pero pueden enviar las preguntas para poder responderla en la medida que podamos. Nos enriquece el intercambio, las opiniones y el ir creciendo juntos en este tiempo. Venimos viendo, hemos terminado el libro de los Hechos capítulo 1, comenzamos el pasado miércoles, dimos la primera parte del capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, y muy importante para cada uno de nosotros en este tiempo, el inicio de la iglesia. Ustedes recibieron el material hoy vía WhatsApp. Podemos ver, no vamos de lo visto el miércoles pasado. Sí rescatar unas cosas para después orar en lo que nos corresponde a cada uno. Un mismo proceso, tanto en Israel o la historia del pueblo de Israel con nuestras como creyentes. El hecho de que Israel salió de Egipto, y para nosotros Egipto es el símbolo de pecado, un símbolo de esclavitud, de un sistema opresor, un sistema de pensamiento. Tenemos que analizar nuestras vidas, qué es lo que puede oprimirnos a cada uno de nosotros. A uno puede ser un tipo de cosas, a otro otra, o un sistema de pensamientos recurrentes que vienen a cada una de nuestras vidas y que nos mantienen atados, esclavizados, por así decirlo también. Entonces tenemos que salir de nuestro Egipto, Debemos experimentar la Pascua. La Pascua, que es la sangre de Jesús cubriendo cada uno de nuestros pecados y trayendo la justicia de Dios en las diferentes áreas de cada una de nuestras vidas. Debemos pasar por el Mar Rojo, el símbolo del bautismo en agua, en cada uno de nosotros también. Tener ese desierto en la vida hasta llegar a este Pentecostés, donde el Señor pondrá esas leyes en nuestro corazón, o sea, la revelación de su palabra y de sus caminos. Y a través de la vida, nuestra fe va siendo pulida, va siendo trabajada, refinada, hasta llegar a esa tierra prometida. Y también en ese proceso que se aplica, dar los primeros frutos, no del Espíritu Santo solamente, sino principalmente el fruto de llevar la palabra de Dios a otros, a aquellos que no la conocen, a aquellos que tienen la necesidad de esta palabra que es tan importante, que, como decimos muchas veces, lo que la palabra de Dios nos enseña, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, llevar esa palabra de Dios. Qué bueno es esto, ¿no?
Ahora vamos a orar, inclusive en el material que hemos enviado está la oración para que cada uno la pueda hacer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, no hay sombra de variación. La historia nos revela que el Señor no deja nada librado al azar. El hilo profético que conecta la historia está detalladamente planeado y absolutamente todo tiene cumplimiento. Entonces, en este día, en este tiempo y más que nunca, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender con mayor profundidad, con mayor certeza a la persona del Espíritu Santo, todo lo que está diseñado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Señor, tú eres maravilloso, tú eres el Dios que hiciste cielos y tierra y todo lo que en ello hay. Por eso, como decía Pedro, concede a tus siervos de hablar con denuedo, Señor, hablar con firmeza tu palabra, que tu unción poderosa, la de tu Espíritu Santo, nos haga avanzar y hablar con esa autoridad que necesitamos, con gobierno, que establece tu palabra, y declaramos que esas tinieblas retroceden para que muchos vengan a ti, a tus pies, en el nombre de Jesús, y que seamos usados cada uno de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Comienza diciendo el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Cuándo llegó? Cuando llegó es una expresión que nos está hablando, nos está diciendo que es algo puntual, es algo diseñado por Dios, no por los hombres. ¿Cuándo llegó? Un día que dispuso Dios, que dispuso el Señor, para que llegase la promesa del Espíritu Santo. Entonces, esto nos enseña, y tenemos que tener bien en claro cada uno de nosotros, que no es cuando uno quiere, es cuando el Señor quiere, cuando el Señor dispone ese tiempo. Solamente hay que esperar ese día. Llegó el día de Pentecostés. No era un día que no estaba en la agenda de Dios, estaba en la agenda de Dios. Era un día que esperaba el pueblo. Celebraban las fiestas de las gavillas. Recordaba en primer lugar los 50 días que había pasado desde la Pascua, el Pesaj, que vamos a celebrar este próximo domingo, ¿no? El Señor los había liberado ¿de qué? De las garras de Egipto, de la esclavitud, de tanto, pero de tanto tiempo. Entonces el pueblo se reunía en Jerusalén y celebraban a Dios, al Señor que era el proveedor. Entonces esto también nos tiene que enseñar que Él nunca nos va a dejar con las manos vacías. Tenemos que buscar al Señor en forma correcta, Él en la fuente correcta. Él es Dios y tus manos, mis manos, no van a quedar vacías. Ahora, dice este verso 1 del capítulo 2, estaban todos unánimes. Y en el verso 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No es que algunos lo fueron, algunos elegidos. No, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto también nos enseña que el Señor no hace acepción de personas. Aquel que busca al Señor lo encuentra, pero es muy importante esa llenura del Espíritu Santo. Cuando leemos aquí en el verso 4 al 13 y comenzaron a hablar en distintas lenguas o otras lenguas según el Espíritu Santo les diese que hablasen. Entonces había judíos de todas partes. No vamos a leer todos los versículos. Y cada uno dice que lo oía hablar en su propia lengua.
Y entonces, ¿qué sucedió con esto? Dice el verso 6, el 7, que estaban atónitos, estaban maravillados. Y decían, ¿no son galileos todo esto que nos hablan? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos escuchar en las lenguas que nosotros hemos nacido? Y comienza a mencionar los distintos pueblos de donde venían cada uno a celebrar ese tiempo. Y estaban atónitos. Algunos se burlaban, pero estaban atónitos. Recibieron lenguas de fuego. Podían oírse de diversos pueblos, de distintas partes de ese tiempo que habían ido allí y entendían. Esto nos habla que ese bautismo, pues hemos dicho en otras oportunidades, puede ser bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, pero el propósito de esto es para poder comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio con poder del Espíritu Santo. El fuego es el símbolo del Espíritu Santo. Quizás no hablemos otros idiomas, algunos sí, pero qué bueno que todos empezaron a entender. ¿Por qué? Lo importante, y vuelvo a reiterar, el Señor nos da poder para llegar a las naciones, a distintas naciones. No podemos llegar a otras naciones, podemos llegar a nuestros vecinos, a las personas que necesitan del Evangelio de Cristo. Y ellos pueden entender el mensaje, pero también tenemos que entender el mensaje de ellos, el lenguaje de ellos, lo que están hablando, para poder comunicar el poder del Espíritu Santo. No es para un espectáculo, no es para un show, es para comunicar con poder el Evangelio de Cristo. Seguidamente, del verso 16 en adelante, lo vamos a leer porque es muy importante, porque es una profecía del profeta Joel. Mas esto es dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel, esto es lo más importante, todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Ese es el propósito. Aquel que llame por su nombre, que invoque el nombre del Señor, tendrá la salvación. No hay salvación si no se invoca el nombre de Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca, se confiesa para salvación. O sea, en los postreros días, seguimos en estos postreros días, seguimos en el derramamiento del Espíritu Santo. Dios quiere derramar su Espíritu sobre tu vida, sobre mi vida, sobre cada uno de los hijos de Dios. Esta profecía sigue levantando a testigos fieles del Señor. Que nos encuentre el Señor a cada uno de nosotros como esos testigos fieles. Que ese derramamiento del Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros. Una realidad palpable, una realidad manifiesta, que podamos manifestar esto. Manifestar, como decía el otro día, manifestar a Jesús. De eso se trata, manifestar al Señor. El mensaje
que está diciendo acá también es las maravillas que Jesús realizó. Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían todos los libros de la tierra. Fueron señales, maravillas, prodigios. Y lo dice acá porque lo dice seguidamente en el capítulo 2, en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y comienza después a hablar por otras cosas. Hubo muchas señales, maravillas y prodigios, un poder desplegado por Jesús. Ese mismo poder está sobre cada uno de nosotros. Está sobre tu vida y sobre mi vida también. Y después sigue hablando, da un mensaje que es la resurrección de Jesús, que nos da ese regalo de la vida eterna, una vida que es para siempre, una vida que no muere. Entonces dice, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Esta palabra gozo en el original significa también hacer fiesta en su presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es un pasaje maravilloso este relato que hace aquí en el libro de los Hechos, Lucas. Una descripción maravillosa de lo que es Jesús, de esa muerte, de esa resurrección. David, lo que había visto, lo que había hablado, lo que había profetizado en realidad. Y una cosa que tenemos que tener en claro, el enemigo está debajo nuestro, debajo de nuestros pies, porque así lo declara la palabra de Dios. Así lo declara el Señor y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad. La seguridad de que el Señor está con nosotros todos los días. La seguridad que tenemos del Espíritu Santo, que somos llenos de su poder. Llenos de ese poder glorioso y majestuoso. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que qué bueno es saber que esto, porque Dios lo hizo Señor, Cristo es el Mesías, el Mesías sobre nuestras vidas también. Ahora,
la muerte de Jesús le dio lugar al Espíritu Santo para que descienda. Yo me voy y vendrá otro después de mí, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, para que descienda. ¿Y qué? Y se manifieste a través de cada discípulo ese mismo poder que se manifestó en Jesús. Que se manifieste a través de cada uno de nosotros, ese mismo poder que se manifestó en el Señor Jesús. Qué bueno es esto, qué reconfortante que es esto. ¿Cómo y cuánto nos tiene que animar y levantar para cumplir esa misión que el Señor nos otorgó, nos dio, nos concedió, ese mandato que tenemos que cumplir cada uno de nosotros? Y cuando terminó de decir esta parte, pasamos al verso 37, porque les dijo: a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Buena pregunta, ¿no? La gente escuchó a Pedro y la gente pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y es una respuesta muy simple la que le da Pedro, que está en el verso 38, que le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y bautizarse, cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de pensar. Si nos llamamos hijos de Dios, hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, hemos confesado al Señor, le hemos dado lugar, verdadero lugar al Espíritu Santo, esto tiene que dar como resultado la manera de vivir. Y un proceso en nuestras vidas de cambiar la manera de pensar. No es como nosotros creemos, no es como nosotros pensamos. Veíamos el otro día en Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos también. Entonces, qué bueno es incorporar, lo hemos repetido muchísimas veces y nos decimos, y me digo a mí mismo: cambia, Sergio, la manera de pensar, porque tengo la mente de Cristo. Tenés la mente de Cristo. Qué bueno que es esto y que podamos comprenderlo, no solamente comprenderlo, incorporarlos en cada una de nuestras vidas. El arrepentimiento es cambiar radicalmente todas las cosas. Para aquellos que no han sido bautizados, que se puedan bautizar. Tomen la decisión, la obediencia de bautizarse. Pero también hay una decisión como hijos de Dios de cambiar el rumbo de nuestras vidas, pensar como Dios piensa, conforme a su palabra que está establecida para cada uno de nosotros. Y dice unos versos más adelante que en ese día se añadieron 3.000 personas. El verso 41 dice: así que los que recibieron esa palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No habla de un número exacto, pero como 3.000 personas, una cantidad tremenda. Pero cuando uno va al libro de Éxodo, que todo tiene una coincidencia, no es la palabra, no se me ocurre en este momento, una relación tan estrecha, ahí sí. Aquí se sumaron 3.000 personas. En ese tiempo, en el Éxodo 32, cuando Moisés había estado en el monte recibiendo las tablas de piedra y bajó y se había armado todo lo que se armó, dice que en ese día
perecieron, murieron como 3.000 hombres. Y acá estaban muertos en delitos y pecados, como nos enseña la palabra de Dios. Y recibieron la palabra, recibieron a Cristo 3.000 personas en ese tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor nos da una oportunidad y da oportunidades. Él redime, da, aquí si estás escuchando en este momento y no tenés a Cristo en tu corazón, da la posibilidad a cada uno de nosotros de hacer las cosas correctas, que nos levantemos en obediencia. Siempre habrá una oportunidad más. Siempre el Señor nos llevará, te llevará a tener una oportunidad de cambio. Qué importante tener esa oportunidad de cambio y aprovechar esa oportunidad. Porque las oportunidades están y las podés dejar pasar. Pero dice también que el temor sobrevino a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor es algo que necesita ser restaurado en las vidas, en cada una de nuestras vidas. El temor es algo el temor reverente a Dios, es algo que necesita ser restaurado en la iglesia. Todos habían visto y oído lo que había sucedido. Qué importante es el temor de Dios para hacer las cosas correctas, hacer las cosas como Dios quiere que cada uno de nosotros las hagamos. Entonces, tenemos que tener temor por el Señor, el temor reverente, no miedo, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Y decidir en la vida de avanzar en esta revelación para caminar de esta manera. Que el temor de Dios dirija en nuestras vidas, sus maravillas, que podamos verlas y esas señales nos acompañen, como dice el verso 43, y a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y siguen hablando. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Unánimes empezaron, seguían juntos, tenían en común todas las cosas y se vendían todas sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Una vez más, perseverando, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una y otra vez hemos visto, tanto en el primer capítulo como la perseverancia, la unanimidad, la unidad. Y esto nos tiene que entrar, tenemos que incorporarlo en nuestras vidas, que es muy, muy importante. Una unidad no se llega a través de una amistad simplemente o de la carne por las fuerzas. No se puede forzar a nadie, sino vivir en el espíritu, no con las emociones, sino en el espíritu. Y acá dice que en esa unidad que se manifestó de esta forma a través del Espíritu Santo, llegaron a tener en común algunas cosas, no tenían en común todas las cosas. Nos arroja luz que para ver el Espíritu, cuando tenemos esa unidad del Espíritu, trae consigo el tener en común todas las cosas. No había necesidad, sin importar de dónde venimos, cómo fuimos educados, cuál fue nuestro pasado, qué nos tocó vivir. No tiene nada que ver cada una de esas cosas. En el Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, crea esa unidad de tal manera que podamos tener en común todas las cosas.
Pero vuelvo a reiterar, soy recurrente en esto porque la palabra de Dios nos enseña así. ¿Qué nos enseña? La perseverancia, la unanimidad, continuar con constancia lo que se ha comenzado. Porque esta unidad es solamente en el Espíritu Santo. O sea, que terminamos diciendo en este tiempo, que tiempo de gozo, de gratitud, de alabanza a nuestro Padre, porque todos los diseños de Dios son perfectos. Y dice que alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Nos simplifica un poquito las cosas, por así decirlo, no es la palabra tampoco. Cuando uno está alineado en sintonía, como decía el domingo, en la frecuencia de Dios, en esta unidad tan importante, en esa perseverancia, en esa unanimidad, el Señor hace crecer. El Señor trae, añade, es Él quien lo hace. A los que habían sido llamados, dice Dios habla hoy, habían sido llamados a la salvación. Y hoy hay mucha gente que necesita ser llamada a la salvación. No para estar en una religión, porque eso es quizás una pesada carga, sino para estar con Cristo, para estar con el Señor, vivir la palabra de Dios. Las cosas son más simples y más sencillas. Así que la invitación es para cada uno de los que está conectado ahora y los que vean después, estar perseverando, unánimes, y creer y que es necesario ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar en esta noche y decirle al Señor que le damos toda la gloria, la honra solamente a Él. Que el Señor se manifieste a través de cada una de nuestras vidas. Que no solamente hemos recibido a Cristo en alguna oportunidad, sino que sigamos recibiendo esta palabra en cada uno de nosotros, incorporándola en cada una de nuestras vidas, para seguir hacia adelante en el amor de Dios, el amor al Señor y amor a la gente. Y su favor será nuestro respaldo. Su favor será el que va a hacer añadir cada día alrededor nuestro aquellos que van a ser salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida. Fue bueno compartir en este tiempo estos minutos breves. El próximo miércoles nos vamos a encontrar a las 20 horas. Vamos a hacerlo un poco más temprano y el próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a estar conectados nuevamente. Muchas bendiciones para cada uno.